Sí, hola, buenas tardes, principio de la noche de un sábado de verano, aunque para los que venís fuera de Asturias el concepto asturiano de verano igual es un poquito extraño, sobre todo parte de la audiencia y de los invitados que están en esta mesa, que vienen de Canarias, pues no sé si se lo estarán pasando bomba o estarán sufriendo. En cambio, a mi izquierda está una asturiana que ya había estado en la Semana Negra en el año 2004 y que, bueno, pues ha vuelto, y esta es la casa de todos. Así que vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos de una antología en la que han participado tanto Elena como Marisol, perdón. Y también vamos a hablar de otros proyectos. Trata sobre todo de una idea que es de facilitar la entrada en el campo de la literatura, sobre todo negro criminal, como no podía ser menos, facilitando la publicación a autores en un contexto muy difícil, porque el cuento tradicionalmente en el mercado literario español no ha sido bien tratado. Y además, que seamos sinceros, el cuento exige una técnica narrativa muy exigente, y eso, claro, estamos acostumbrados a novelas que tienen 300, 500, 600 páginas, casi parecen seriales de televisión, y se ha perdido también la fórmula de la narración corta. Gracias a proyectos como este Rojo sobre Negro, el que os vamos a hablar, y también de otros que también nos han traído nuestras invitadas, se está recuperando también el cuento negro, y eso yo creo que también hay que saberlo valorar. En primer lugar, Marisol nos va a hablar un poquito de la trayectoria de estos libros y luego le daremos la palabra a Elena. De acuerdo, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Bien, bueno, en primer lugar, Elena y yo queremos agradecer a todas las personas que asisten a esta presentación y también agradecer a la organización de la Semana Negra por habernos permitido presentar esta obra en este espacio. Antes de la presentación de esta colección de relatos, que es Negro sobre Rojo, vamos a hacer un poquito de historia de las obras que hubo antes. Perdón, de las obras que hubo antes. A ver, Canarias es una... Elena viene de Canarias ahora, y Canarias es una zona, ustedes ven, formada por esas islas chiquititas que están allí en medio del océano, y a pesar de ser tan lejana, es un lugar muy rico literariamente y muy rico culturalmente. En estas obras se puede observar esa riqueza. Hemos traído dos ejemplos previos a esta tercera obra para comentarles un poco cuáles han sido los pasos que consideramos previos en que hay obras de numerosos autores y autoras de las islas, y también de otras zonas que no son las islas, pero que son autores y autoras que guardan relación con las islas, bien sea porque han vivido allí, bien sea porque tienen amistad con autores de esta zona, de las islas, pero que colaboran también con nosotros y con nosotras. Bien, quizá el primer libro de esta historia pues es Ínsulas Encantadas. Es un libro que surge es una idea que surge de una narradora, poeta, pintora también y fotógrafa que se llama Verbel, que hoy no ha podido estar aquí, aunque le habría gustado estar aquí, y que propone esta obra. Es una persona enormemente generosa, porque intenta siempre en todas sus iniciativas que autores y autoras de las islas participen, y yo creo que ahí tenemos que agradecerle siempre esas iniciativas y esa generosidad que muestra. Y bien, fue una idea de ella. En este caso no eran todavía novelas, relatos, todos ellos de género negro, sino que son más variados. En esta ocasión lo que servía de nexo de unión era que en todos ellos tenía que aparecer un niño con gafas. Entonces, en distintos contextos, en distintas historias, en distintos momentos, con personajes diferentes, aparece ese niño con gafas en todas las historias.
Bien, tenemos entonces esta obra que el editor, que compartimos en las 3 obras, aceptó y editó, y la verdad es que fue, bueno, pues fue una satisfacción también el poder ver esa obra publicada. Después vino esta obra. Esta ya es de género negro, es Rojo sobre Negro. Rojo sobre Negro surge también a partir de una idea de Verbel. Aquí participamos un número mayor de autores y autoras. Esta ya es toda ella narrativa de género negro. Aquí, como ya teníamos una temática común, no dijimos, pues tenemos que poner una determinada frase o una determinada alusión. No, ahí realmente ya era solamente escribir un relato de género negro, y bueno, pues son relatos muy variados, hay 17 relatos. A la misma Verbel se le ocurrió invitar a la autora Amélie Nothomb a que participase, y bueno, la autora declinó nuestra invitación porque estaba ocupada con otros proyectos y porque no conoce castellano, o por lo menos no lo conocía en aquel momento, el idioma castellano, pero nos envió una carta manuscrita muy cariñosa, muy amable, que bueno, es muy breve y si les parece me gustaría leerla, en que nos dice, bueno, la escribió el 22 de mayo de 2006 y nos dice: queridos amigos, gracias por vuestra excelente carta que me ha hecho muy feliz. Bueno, yo no puedo participar en vuestro libro negro, ya que estoy muy ocupada en completar mis lecturas francesas. Cuando haya terminado ya me podré dedicar a las españolas. Ustedes pueden publicar mi carta como nota. Lástima que no comprenda vuestra bella lengua. De todo corazón, Amélie Nothomb. Y ponía una postdata que decía: gracias por el pescado, porque Verbel, que como les decía es pintora, le había enviado unos dibujos de pescado jugando con la palabra francesa, jugando con la escasa diferencia entre pescado y veneno, que ustedes saben que solamente en francés se diferencia por una ausencia o presencia de una S. Bien, entonces, una vez que nos envió esta carta, se publicó, por supuesto, se publicó también la copia de la carta manuscrita y luego la traducción que hizo una compañera. Bien, esta obra, en la que, como les decía, participamos 17 autores y autoras de las islas, tiene un prólogo muy interesante también, del que me gustaría leer algún fragmento. El prólogo lo escribe Jesús Palacios, perdón, se me cayó. El prólogo lo escribe Jesús Palacios y hay algunas oraciones del prólogo, algún párrafo que me gustaría leer. Solamente el principio es para mí impactante. Dice: el negro es mi color favorito, adelgaza, no se notan las manchas y describe perfectamente a la humanidad. Y luego, para finalizar, porque veo que me están avisando que se me está acabando el tiempo, ¿no? Bien. Para finalizar ese prólogo nos escribe un párrafo que nos parece muy interesante. Dice: se atisba en rojo sobre negro que bajo la placidez y el arrobo de la calima canaria, de su pachorra subtropical y hotelera, acechan todo el misterio y la belleza de la perversidad humana. Que las playas brillantes por el sol entierran secretos oscuros como la noche. Esta antología es, sin duda, una erupción de lava roja que desde su oscuro corazón volcánico nos salpica a todos con ardientes destellos de negro canario, para que la disfrutemos a muerte, más allá de tópicos tropicales y tristes tópicos. Y firma ese maravilloso prólogo Jesús Palacios. Bien, luego hay una serie de autores que yo ahora no voy a mencionar porque, bueno, realmente ahora les va a hablar también. Realmente la obra que venimos a presentar es esta colección, Negro sobre Rojo, y Elena la va a comentar. Tengo que decir que la idea de Negro sobre Rojo ya fue de Elena Villares y yo creo que por eso es lógico que la presente ella como persona que ha tenido la idea y que ha sabido coordinar y llevar a cabo esa idea y desarrollarla. Muchas gracias. Gracias, Marisol. Muchas gracias, José, y a todos los que están aquí. Pues hemos llegado los canarios aquí a la Semana Negra y estoy encantada. Bueno, hablando del libro Negro sobre Rojo, que es como si fuera la segunda parte de Rojo sobre Negro, pues ¿cómo surgió la idea?
Surgió porque digo, me gustan los relatos negros, que sean intrigantes. Entonces digo, voy a hablar con los compañeros, hablé con el editor y le pareció la idea genial, ¿no? Entonces nació este libro, Negro sobre Rojo. En este caso son 18 narrativas actuales, pero no son todos los escritores canarios, no. Hay de muchos sitios de España. Tenemos Antonio Flores, de La Coruña, Arantxa Rufo, Miguel Aguerralde, Miguel Ángel González, de Madrid, Naira Bajo, Graciela Moreno, de Barcelona, Beatriz Gómez Toledo, de Toledo, Natalia Gómez Navaja, de Logroño, de Canarias, porque son de diferentes islas de las Canarias, Ángeles Jurado, Berbel, Emilio González Deni, Pepa Molina, Juan Tramún, Maite Martín, Ramón Mentalcor y una servidora. Tenemos también a un argentino, que se llama Damián Enríquez. Y por supuesto a Marisol Llano Azcárate, que es de Asturias. Pero el prologuista, que es canario, le gustaba mucho indagar en la intriga. Entonces, si me lo permiten, voy a leer un poquito de esa prólogo. Estamos expuestos a numerosos peligros y sacudidas. Lo comprobarán desde las primeras páginas de este libro. No solo es la guerra de Ucrania que estos días acontece, sino también la posibilidad de una bomba nuclear en manos de un loco desaprensivo o ese anónimo y amable vecino que acaba de descuartizar a sus 2 hijos mientras pasea tranquilamente a su perro por el parque. Tardé muchos años en darme cuenta de esa brutal dualidad. Incluso cuando leí en un libro científico un artículo donde me advertían que todos llevamos un asesino dentro, esa perversa fascinación por el mal y que no hemos conseguido disimular, ha creado muy buena literatura. Ese fue el gran objetivo de las novelas de Benito Pérez Galdós: nombrar los fantasmas y maldades de su época para que el lector libremente se posicionara a favor del innovador Pepe Rey o de la fanática Doña Perfecta, de la valerosa Casandra o de la cruel Juana de Samaniego, personajes ontológicamente reales, metáforas clarividentes del bien y del mal. En este libro hay libertad de elección, ningún relato es un manual de supervivencia. Usted decide. Con esto quiere decir que el negro no tiene que haber una muerte, sino simplemente una crítica a la sociedad. Cualquier cosa nos puede hacer, no sé, ¿tú qué piensas, Marisol? Hombre, yo realmente creo que el género negro es cierto, no tiene por qué haber, realmente puede haber un clima que sea favorable a que haya pues corrupción o a que se produzca un crimen, y puede no producirse, aunque ese ambiente esté ahí. Realmente se trata de un ambiente, generalmente se trata de un ambiente enrarecido, en el que en cualquier momento puede ocurrir eso, pero también es cierto que puede no haber un crimen, igual que hay psicópatas que no cometen un crimen nunca en su vida y que sencillamente son el vecino de al lado que trata mal a su familia, y bueno, lo de sencillamente tampoco quizás sea muy afortunado aquí, pero puede ser el vecino de al lado que trata mal a su familia y que nadie lo sabe, pero es un tipo que puede ser un psicópata, pero como decía el padre Coloma, hay psicópatas pequeños y psicópatas grandes, y de a ochavo la jartá, que es como se vende en Andalucía los higos chumbos. Lo dice el padre Coloma en pequeñeces refiriéndose a los políticos. ¿No? ¿De acuerdo? Quisiera preguntaros, más que preguntaros, quisiera que me hablaseis un poquito de vuestros relatos, de los relatos que habéis escrito.
poquito el público que está con nosotros pues se puede hacer una pequeña idea, evidentemente sin desvelar la historia, por supuesto, pero contarnos un poquito cuál ha sido vuestra inspiración, cuál ha sido el motor de vuestras historias. Elena, por ejemplo. No, pero déjame. Sí, vamos a probar con este micrófono, debe haber algún problema con el otro. Sí, mi relato se titula Un mensaje inesperado. Pasa en Galicia. Mira, yo, Canaria, en Galicia. Pero bueno, es que los canarios estamos en todos sitios. Estamos aquí también, en Gijón. Nada, es la esencia, no hay muerte, pero es la intriga durante un camino de Santiago, a través de un móvil. Y ahí lo dejo. ¿Y el tuyo, Marisol? Sí, bueno, antes de comentar el mío, me gustaría decir que el relato de Elena sí es cierto que asusta. A pesar de que no haya crimen, ella logra crear un clima de miedo, sí, es que no se me ocurre otra palabra en este momento, en que hay el personaje que hace el Camino de Santiago es acechado por alguien que le envía mensajes continuamente, con lo cual creas al leerlo tienes una sensación de miedo, de que hay alguien que está acechando a ese personaje, pero que no sabemos quién es. Y dices, bueno, aquí en cualquier recoveco del camino va a encontrarla y va a asesinarla o va a hacerle algo. Sin embargo, a lo largo de todo el relato, no digo nada más, me estás poniendo una cara, no digo nada más, no desvelo más. Bien, comento el mío. Entonces, bien, en el mío sí hay crimen, en el mío hay 2 crímenes. En el mío, y sí, bueno, están un poco inspirados también, yo soy profesora, y están un poco inspirados en mi trabajo, porque en este caso los asesinados son los 2 jefes de estudios de un colegio, de un colegio que tiene secundaria. Perdón, yo no he asesinado a nadie. Entonces son los 2 jefes de estudios de un colegio que tiene por una parte primaria e infantil y tiene por otra parte secundaria, que yo he estado destinada en estos colegios que tienen todas las enseñanzas excepto bachillerato, y fui directora de uno de ellos. Y entonces es un caso en que los 2 jefes de estudios son asesinados. Ahí lo dejo. Y después también hay otros miembros del equipo directivo que viven situaciones de incertidumbre, miedo. Por ejemplo, el secretario se encuentra también con una situación que le hace avisar a la policía, también está muy asustado. La directora también ve que alguien la acecha. Y bueno, no me gustaría contar más porque el final es sorprendente, inesperado también, entonces no me gustaría contarlo, pero sí es cierto que, bueno, y la verdad es que intenté situarlo en una de las localidades donde yo he estado trabajando, lo que pasa es que le cambié de nombre, le llamé Villalegre, un poquito también como homenaje a Juan Valera, que, bueno, que como ustedes saben, pues llama Villalegre a una de sus ciudades, ¿no? Y bueno, y aprovecho también para hacer un poquito una crítica de esa ciudad porque precisamente es de todo menos alegre. Entonces, aprovecho esa crítica ahí que siempre me gusta. No sé si con eso he contestado. Sí, yo creo que por lo menos habéis abierto un poquito más las ganas de acercaros a este libro. Yo quisiera preguntaros cómo ha sido también la labor de coordinación, porque claro, no estamos hablando de 2, 3 o 4 autores, estáis hablando de cerca de 18, me habías dicho, 18 relatos, gente de diversa procedencia, y yo quisiera saber un poco cuáles fueron los criterios, cómo se hizo esa labor, digamos, de coordinación, edición, de antólogo, y yo creo que Elena tal vez sea la persona que debería responder a esta pregunta. Gracias. Mira, pues a raíz de aquel libro, Rojo sobre Enero, se empezaron a hablar y preguntarle a los escritores que estaban allí si querían colaborar con un relato. Tiene que ser relato negro, de 5 folios máximo, y en 2 o 3 meses. La verdad que todos los compañeros que se les pidió cumplieron con eso, incluso se les dijo, mira, ¿qué tal? Todos colaboraron sin ningún problema. La verdad que no puedo estar más satisfecha porque todos han colaborado muy bien. Es verdad que tengo que decir una cosa, ¿vale? Porque este libro
en el anterior Rojo sobre Negro había 3 escritores canarios, que son Dolores Campos Herrera, Antonio Lozano y Alexis Ravelo, que son 3 pesos pesados de escritura, sobre todo Antonio Lozano y Alexis Ravelo, de novela negra. Y bueno, cuando se nos ocurrió esta idea, ya Dolores Campos Herrero y Antonio Lozano ya habían muerto, entonces en principio iba a ser un homenaje a ellos dos. Y personalmente hablé con Alexis para pedirle un relato porque queríamos que estuviera aquí y él nos dijo, sí, yo estoy, y si no puedo porque estoy a tope de trabajo, pues te lo presento en cualquier sitio y tal, porque Alexis siempre era así. Pero el destino es así y en enero del 2023 se nos fue, que creo que lo conocen porque es un escritor de novela negra que creo que ha estado aquí también. Sí, por aquí pasó. Sí. Con nosotros varios años. Sí, pues este libro va dedicado a ellos 3, a 3 escritores canarios, a Alexis, Antonio Lozano y a Dolores Campos Herrero, con lo cual estamos aquí. No sé si tienen alguna pregunta y tal. Sí. Yo quisiera preguntarle a Marisol, la fórmula del cuento corto, ya nos habías dicho los requerimientos de las 5 páginas, ¿la encuentras cómoda para escribir? ¿Preferirías tener más extensión o tú eres una escritora que prefiere un espacio corto para una trama precisa, tenerla controlada de principio a fin? Bueno, generalmente me gusta, escribo novela también, pero las novelas que he escrito son breves en general, quiero decir que no me gusta extenderme innecesariamente. Entonces, la fórmula del cuento que te permite, por ejemplo, diseñar los personajes solamente con los rasgos básicos, que no haya muchos personajes en una historia, tener un espacio más breve para diseñar la historia que quieres contar, de manera que tiene que haber una parte que tú trasladas al lector o a la lectora de otra manera, por ejemplo, a través de diálogos o a través de pequeñas aclaraciones, o bien tienes que empezar in media res, es decir, a la mitad e ir aclarando luego cuestiones anteriores. O bien al final sorprender, como en este, por ejemplo, ocurre en algunas ocasiones, en que una parte de la historia se cuenta justo al final y te encuentras con datos que no conocías. A mí esa fórmula me gusta mucho. Igual que me gusta mucho también la fórmula del microrrelato, que te obliga a ser muy conciso, muy concisa y a recortar todo aquello que no es imprescindible. Entonces, la verdad es que yo me encuentro muy cómoda con la fórmula del relato. Luego también hay relatos un poco más extensos y otros más breves. Depende también un poco de la historia que se quiera contar, depende de la profundidad que le quieras dar y de lo que quieras guardarte para ti, porque luego cuando escribes relato yo creo que siempre te guardas para ti una parte de la historia, de manera que la persona que lee tiene que reconstruirla. Es decir, hay parte que se tiene que imaginar, no que tiene que decir, oye, pues aquí yo creo que era así o de esta otra manera, porque por lo que dice en tal línea quiere significar esto y por tanto tienes que reconstruir toda una parte de la historia y del carácter de los personajes también. Yo no sé si con eso te he contestado. De hecho, ha sido una muy buena respuesta y yo querría también preguntarle a Elena si ella es también escritora de relato corto o prefiere tener más espacio. Y insisto en la importancia de este libro porque el relato corto yo creo que exige mucha más técnica literaria. Sobre todo, además, estamos hablando de relatos de género. Desde la primera línea tienen ya que engancharte, desarrollar un argumento intrigante y sobre todo tienen que rematar en la conclusión, no puede fallar. El buen cuento puede permitirse muchos fallos, pero no puede permitirse el fallo de un final flojo. Yo quisiera que nos hablases un poquito también de tus preferencias. Pues mira, el relato corto me gusta, ¿vale? Pero yo me siento más cómoda en la novela. De hecho, la novela negra, ¿vale? Porque el relato corto es más difícil, porque tienes que hacerlo en poco espacio, todo. Sin embargo, una novela puedes en más páginas hacer una trama, personajes,
y que te cuadre, ¿no? Pero bueno, yo me siento más cómodo en la novela, pero no descarto más relatos, ¿eh? Bueno, y ya para ir cerrando esta charla, yo creo que nos va a servir un buen aperitivo, Marisol, porque nos va a avanzar una pizca de su relato. Por favor, Marisol. Sí, es que le proponía, porque cuando Elena estaba comentando que al inicio tiene, o lo estaba contando José, perdón, que al inicio tiene que engancharte. Es cierto, yo también opino eso, por eso yo, por ejemplo, cuando comencé mi relato, intenté que desde el principio fuese algo que enganchara. Un momento, a ver si lo encuentro, para leer las primeras... aquí. Las primeras líneas, solamente estas 4, si te parece. Las primeras líneas dicen así: los 2 cuerpos aparecieron el mismo fin de semana, con una diferencia de unas 24 horas. Como si se tratase de gemelos, la presentación de ambos cuerpos era idéntica. ¿Leo algo más? Yo creo que hasta ahí lo dejamos. Vamos a avanzar un poquito del relato también de Elena y cerraremos. Uy, uy, uy. De pronto, y cuanto más ensimismada me encontraba dándole forma a mis ideas, vi un móvil tirado en el suelo. Miré alrededor por si a alguien se le había caído, pero no había nadie. Estaba sola en la pequeña terraza de la cafetería. Y si después de estos 2 pequeños avances no se les ha abierto las ganas de leer este libro, es que creo que, y tal vez la Semana Negra no sea su espacio. En cambio, si como a mí pues les ha picado y tienen ganas de degustar un buen libro con esos relatos que te van a enganchar desde el principio, que siempre en algún momento te van a dejar algo de mal cuerpo, pero también te van a sorprender, y sobre todo la generosidad de estos escritores que han trabajado juntos, que nos han ofrecido y nos han traído esta antología, creo que merecen por lo menos que los despidamos con un fuerte aplauso, y también de recomendaros que si os habéis interesado van a estar unos ejemplares en venta ahí en la mesa, y estoy seguro de que tanto Marisol como Elena estarán encantados de firmarlos. Los despedimos con un fuerte aplauso y vamos con la siguiente actividad. Muchísimas gracias.